Fase precientífica de la criminología. Para poder hablar de este tema es necesario conocer que existen tanto civilizaciones como pensadores prominentes que dieron sus aportes. Con lo primero que se empieza es con el hombre primitivo. El hombre primitivo se especifica que tiene dos principios fundamentales para que su sociedad pueda funcionar, que eran el tótem, es decir, una entidad sobrenatural el cual protegía al clan, y el tabú, el cual era aquello considerado prohibido y aquello lo cual no se debía realizar, y para castigarlo, pues lo que existiera que las mismas personas que cometieron ese tabú, pues se exiliaran de forma voluntaria. Luego viene Mesopotamia. En Mesopotamia, debido a que es una de las civilizaciones más antiguas, tienen las leyes asirias y el código Hammurabi. En este último se especifica de que ellas piensa haber un sistema de justicia y un sistema penal mucho más justo y mucho más organizado. Y pues ya se empieza a castigar a las personas por los crímenes que cometen. Sin embargo, no existe una diferencia entre lo penal y lo civil, por lo cual los ambos se suelen castigar de la misma forma. Luego viene lo que es Egipto. En Egipto aquí existe una mezcla de lo que es el derecho, la ley, la justicia y lo mágico, y estos empiezan a guiar por el libro de los muertos, en el cual el mismo ya empieza a determinar ciertas actividades consideradas como criminales y que las mismas tienen que ser castigadas. Y también empiezan lo que es a implementar ciertas penas, como es el de identificar criminales mediante sacar los dientes, y también empiezan a crear lo que son tratados de extradición con los hititas, el cual es un precedente fundamental para los mismos. Luego viene China. En China su precedente más fundamental es la huella dactilar, porque estos empiezan a firmar ciertos documentos importantes de esta forma. Y también está lo que es el código de la dinastía Zhou, el cual se empiezan a crear lo que son la proporcionalidad de la pena y que una persona, un delincuente, un criminal, puede pedir una audiencia pública antes de su sentencia. Además de que está el pensamiento de Confucio que dice que la mejor manera de evitar la criminalidad es evitando los crímenes para así evitar castigarlos, para que no haya más penas. Luego viene Israel. En Israel se empieza está centrado en lo que es la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia es la base de esto, y aquí se empieza a decir que cualquier crimen que se cometa pueden también ser ofensas a Dios y que por eso mismo deben ser castigadas, siendo la pena más grave lo que es la muerte. En base a esto también se crea lo que es tanto la justicia social como los proverbios. En los proverbios se especifica que el crimen es producto del mal y el desconocimiento del bien. Luego viene la antigüedad griega. La antigüedad griega está bastante más marcada por lo que es la mitología misma de este lugar, en el cual es un muy mal ejemplo tiene toda esta mitología, porque tanto héroes como dioses terminan siendo las personas más criminales, antisociales y desviadas de las que se puede saber. Sin embargo, esto no evita que se puedan crear las corrientes criminológicas, una de las primeras que han existido, como son la biología, que estaba dirigida por Hipócrates, la sociología por Platón y la psicología por Aristóteles. De aquí vienen lo que son los pensadores griegos. En los pensadores griegos están tres importantes. Primero, Esopo. Él decía que los crímenes reflejan la capacidad misma del criminal para cometerlos. Alemón, el cual decía que cual empezó a estudiar lo que son las características físicas y normales del delincuente para empezar a conocerlo. Y luego estaba Isócrates. Isócrates lo que él decía que empezaba a plantear la responsabilidad de las personas que encubrían estos crímenes. Luego aquí vienen lo que son las figuras más importantes y las prominentes de la historia. Primero, Protágoras. Protágoras es lo que defendía, él defendía lo que es el principio de la función de la prevención de la pena, el cual decía que una pena no debe darse por venganza, debe darse con el objetivo de que la persona enmiende sus errores y pueda conocer más. Y que pues estas siempre tienen que tener un fin educativo y ejemplar, obviamente con la función de prevenir e interrumpir ese crimen. Luego de aquí venía un pensamiento sumamente importante que es el de Arquímedes, el cual justamente es el precursor de la criminalística, y con base sobre el principio que él creó se empieza a tener un precedente actual de lo que es la investigación científica del delito. Luego aquí viene Sócrates. Para Sócrates, él estaba en juego la ignorancia, porque decía que el criminal era aquella persona que no conocía el bien y que la mejor manera de prevenirlo era en base a la educación y el autoconocimiento. En cambio, Hipócrates, él tenía la postura de que todo vicio es fruto pues de la locura. Él empezaba a decir que los criminales eran personas desequilibradas, tanto por factores naturales o biológicos, y que debían ser tratadas. Y en base a esto crea también el aporte de que la medicina debe ir incluida en lo que es la criminología, y también junto a lo que es su juramento hipocrático, en el cual creó un precedente de lo que es la ética profesional en el caso de la medicina, para que los doctores mismos no se vuelvan partícipes de las conductas antisociales de la sociedad. Luego aquí viene Platón. Para Platón, el crimen es consecuencia del medio social, es decir, que la pobreza y la codicia son para él causas del delito. Y que pues la mejor forma de ayudarlos es con la reeducación de los criminales para que dejen de destruir la sociedad.
que pues la pena siempre debe prevenir y que ya si los crímenes son netamente malos, ya no se pueden corregir, ahí sí se aplica la pena de muerte. Para Aristóteles, en cambio, esto es voluntario. El crimen es voluntario, es algo lo cual la persona decide hacerlo. Y que es verdad que existen la pobreza y la ambición que generan delincuencia, pero estos son factores que no se deben tomar en cuenta porque al final del día es la persona misma quien decide qué hacer con su vida. Y que pues también el método de prevención que él define también es lo que es la educación. Luego viene en Alejandría. En Alejandría aquí se empieza a proponer lo que es la medicina forense y se empieza a estudiar al ser humano. Debido a esto es que se resaltan los aportes de Herófilo, el cual decía que el cerebro es el centro de todo, y el de Erasistro, el cual creó un precedente de lo que es el bolígrafo en base al pulso como detector de emociones. Luego está la antigüedad latina. En la antigüedad latina, si bien en Roma tiene más aportes en derecho que en criminología, hay ciertos pensadores sumamente importantes como son Cicerón, el cual decía que el criminal siempre va a poner lo útil a lo justo y que la virtud siempre va a requerir mucho esfuerzo de las personas. Al igual que Seneca, él en cambio decía que la ira es una causa del crimen y que en ciertas ocasiones a lo mejor eran penas médicas para poder prevenir los delitos. Y pues como conclusión general de este tema sumamente importante, se puede decir que la criminología ha pasado por etapas tanto morales, mágicas y filosóficas, donde el crimen se suele ver como algo divino, social o natural, y que poco a poco ha ido cambiando para irse en tres posiciones. Primero, en una posición racional, segundo, en una posición preventiva y el tercero, en una posición educativa. Y que debido a esto es que se empezó a sentar lo que es las bases de la criminología moderna.